Conferencias intitulado El Derecho Procesal Penal como Ciencia, como Arte y como Filosofía, que ha tenido a bien organizar nuestro muy estimado maestro Marco Antonio Madrigal en conjunto con el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de nuestra Facultad de Derecho, a quien le agradecemos ampliamente las facilidades para la realización de este ciclo de conferencias. El día de hoy la conferencia se va a desarrollar en el ámbito del tema Estrategias de litigación como defensa en la audiencia inicial. Sin más preámbulo, para dar inicio, vamos a cederle la palabra al maestro Marco Antonio Madrigal Ortega, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Él es, por supuesto, catedrático de la Facultad de Derecho, es maestro de Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad, es procesalista y penalista experto en amparo, dedicado principalmente a la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores. Pionero en la implementación de medidas de protección en introducción al estudio del derecho, teoría general del proceso, derecho procesal civil, práctica forense de derecho privado, derecho procesal penal y práctica forense de amparo. Les pido un aplauso para recibir al maestro. Bueno, pues igual, como le estaba comentando mi compañero, les agradezco a todos la presencia, su presencia para estar en esta conferencia. Me voy a permitir iniciar con tres conceptos. El primer concepto es el concepto jurídico de derecho, concepto jurídico de valor y concepto jurídico de cultura. Si da oportunidad, explicaré por qué decido empezar con estos tres conceptos. Son de factura propia, no están sacados de ningún diccionario. De hecho, los tres conceptos los doné para el diccionario que se hizo de la Facultad de Derecho, pero me atreví a corregirlo, porque en aquella ocasión ya tiene algunos años, a hoy día. El concepto jurídico de derecho, para Herbert L. Hart, es un conjunto de reglas primarias y secundarias. Para Ronald Dworkin es un conjunto de reglas y principios. Para Hans Kelsen es una fuerza y es coacción. Para el movimiento libre del derecho son las jurisprudencias. Para Manuel Atienza, el derecho es una praxis interpretacional que forma parte de las ciencias sociales. Sin embargo, con los conceptos tradicionales no se ha logrado que el derecho participe en la organización de la sociedad y forme una auténtica jurislogía. Pues en lo medular, ve al derecho como una técnica instrumental o dispositivo ideológico que no hace viable y posible la ilusión jurídica de justicia. De ahí que sea necesario borrar la línea entre lo formal y lo fáctico y ver el derecho como ciencia, como arte y como filosofía. El derecho como ciencia debe de tener en lo jurídico conceptos rigurosos, sintaxis, semántica, teoría de la interpretación, teoría de los conceptos fundamentales, pragmatismo, teoría de la acción y teoría de la decisión, método y jurislogía. El derecho como arte es un procedimiento de verdad, cuya verdad es siempre la verdad de lo sensible, esto es, la transformación de lo sensible en un acontecimiento de la idea. El derecho como filosofía es la factura ética y virtuosa, que es la parte importante de la que vamos a hablar hoy. Es una praxis frenética orientada a tomar las experiencias del ser humano y ofrecer un modelo de hombre de carácter antropomórfico. Buscar dejar atrás al animal biológico, las clases, las ropas, las élites y avanzar hacia un sujeto de ser humano con deseos de ayuda, como es nuestro compañero, de aportar a la sociedad y a ustedes, alumnos, sus experiencias. Concepto de valor jurídico. Es una cualidad y característica atribuida a una persona o sociedad que hace a un sujeto apreciación. Estas características o cualidades pueden ser positivas o negativas, superiores o inferiores. Los valores son dinámicos y tienen su base en los principios humanos, generales y aplicables a todo ser humano y sociedad, sin importar raza, credo, color, lugar, etc. Sin embargo, según el lugar,
según la religión, según la educación, según la escuela de donde vengas o el lugar donde trabajes, según la cultura de cada grupo social y persona, se va integrando un sistema de creencias que también determina en un momento dado a los valores. De tal suerte que entre los principios universales humanos y el sistema de creencias de cada grupo social y de cada ser humano, tenemos la construcción social de los valores. Los valores no adquieren su dinamismo de los principios, sino del sistema de creencias individual y social, pues es ahí donde se amalgama. Luego existen diversos valores a partir de las coordenadas sociohistórico-culturales de la humanidad y de cada individuo. Antes, los valores de un abogado podían decirse que estaba en su vestimenta, en su forma de hablar, con palabras rimbombantes que nadie entendía. Luego, el valor de un abogado se midió por su estatus económico. ¿Qué carro traes? ¿En qué restaurante comes? ¿Quiénes son tus amigos? Hasta han llegado a valorar a los abogados por sus conocidos más que por sus conocimientos, como bien lo mencionabas. Yo creo que los abogados no debemos valorar a las personas por esas circunstancias. Se deben de valorar como seres humanos por nuestra capacidad de ayudar, contribuir con nuestras experiencias, por la intención de enriquecer con el conocimiento que podamos aportar a todos los estudiantes. Por último, termino. Es muy importante el concepto de cultura. Es un vocablo multívoco, generalmente aceptado como el conjunto de símbolos y significados comunes a una colectividad, producidos a través de la experiencia, que permiten la comunicación entre individuos y el mejor funcionamiento de los sistemas organizacionales. La ciencia jurídica implica tanto la existencia, adecuado diseño y funcionamiento de sistemas normativos que propugnan por establecer un orden social, como el conocimiento y el apego a tales sistemas, por parte de los individuos incorporados a la sociedad, en tanto acervo cognitivo que dota de mejor funcionabilidad al gregario humano. Tiende a crecer y perfeccionarse a través del tiempo, de la experiencia social, de ahí que la cultura sea un concepto siempre perfectible, dinámico y naturalmente progresivo. Anteriormente, el formato de enseñanza y de conocimiento era el libro, las aulas, los salones de clase. Luego, los formatos de conocimiento fue la radio, lo decía Sartori, la televisión, la casa, la sala de las casas. Hoy en día, los medios de comunicación más comunes y que incluso lo han dicho personajes muy importantes, benditas redes sociales, ahora son los medios digitales, las sociedades de comunicación como son el Facebook, el TikTok, el Instagram. Se dictan clases y conferencias hasta por Zoom, de tal manera que no hagamos menos a estas redes sociales, a estas plataformas. Al final, lo que buscamos es contribuir con conocimiento para todos. Puede ser quien crea, puede ser quien no lo crea, puede ser quien dude, siempre partido de una base. Hagan un ejercicio popperiano, duden de todo. Con la duda, y decían, pienso, luego existo. Así no era, ¿eh? Eso es un error. Decían, dudo, luego pienso, luego existo. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos mucho al maestro Marco Madrigal que nos ha introducido en esta causa que tenemos el día de hoy y que además nos recuerda uno de los conflictos principales a los que se ha enfrentado la filosofía del derecho, que es definir qué es el derecho y sobre todo la diferencia entre lo que es la aplicación como juristas del derecho de la aplicación mecánica de la dogmática jurídica o a veces la abogacía. Entonces, a veces se tiene que encontrar la unidad entre este tipo de conocimientos, los conocimientos prácticos, de los conocimientos que se han sistematizado, ¿no? Ahorita el maestro mencionaba 3 autores que son completamente disímiles entre ellos y que han provocado incluso las grandes peleas, por ejemplo, entre Kelsen y Hart, ¿no? Después de ser amigos terminaron por pelearse. Y eso lo que nos tiene que llevar es a pensar en el centro de la función jurídica como una regulación
social que tiene su origen mismo en la sociedad. Entonces, sin duda invaluable la aportación del maestro Marco Madrigal. Para continuar, vamos a ceder la palabra al doctor Juan José Hernández Estrada, de quien también me permito leer una semblanza curricular. Él es egresado de nuestra máxima casa de estudios de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Es maestro en Juicio Oral y Procesal Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y cuenta también con el doctorado en Derecho. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente en las asignaturas de Derecho Penal, Derecho Romano y Derecho Financiero. Y además cuenta con más de 27 años de experiencia en materia penal. Les pido un aplauso para el señor. Bueno, pues antes que nada, ¿sí se escucha bien ahí? Sí, pues antes que nada les agradezco a todos el hecho que hayan venido. Veo muchas caras conocidas, sí me cumplieron, dijeron vamos a estar ahí en la conferencia, les agradezco mucho. Y sobre todo, la verdad es que le agradezco aquí a mi amigo Marco Madrigal. Es un honor estar aquí. Me siento honrado de estar aquí en nuestra aula de Ignacio Burgoa Orihuela. Es algo muy importante estar en esta aula. Les voy a explicar por qué. Porque el juicio de amparo pues ha sido reformado y la verdad es que ya no es un medio protector como él lo era antes. Antes todos nos queríamos ir al amparo. Ahorita pues ya mejor vamos a darle al juicio para que esto se apure, porque si me voy al amparo a veces tarda más, ¿no? Pero ya eso será otro tema. Pues antes que nada, después de agradecerles, quiero comentarles algo, ¿no? En México se violan derechos humanos, de verdad. Espero que esto, sí se puede decir, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, creo que tenemos libertad de cátedra, pero la verdad es que les voy a decir algo, Al día de ayer llevé 2 audiencias iniciales y me dice mi clienta, dice, yo le tengo más miedo a los policías de investigación, que ni a los rateros. O sea, sí me comentó, y digo, creo que es algo muy, muy real, algo que está pasando allá afuera, y por eso ustedes están viniendo a esta conferencia, para que tengamos aspectos prácticos. Y yo les quiero decir algo, ahorita, ustedes como abogados, levanten la mano quienes ya son abogados. Perfecto. Y los demás somos estudiantes, ¿verdad? Bueno, todos somos estudiantes, aunque seamos abogados, seguimos siendo estudiantes, y le agradezco a los abogados. Y sobre todo, también siempre les voy a recomendar a todos que, aunque sepan mucho, siempre vamos a aprender del que está enfrente, del que está al lado. Siempre vamos a poder aprender. Créanme que no lo sabemos todo. Yo quiero iniciar comentándoles, la verdad, algo que dije por redes sociales, y creo que es algo que a todo mundo nos atañe, ¿no? La verdad, y con toda la honestidad y humildad del mundo, se los voy a comentar. Y creo que es algo que todo mundo sabemos, ¿no? Que levante la mano al que le dé miedo entrar a un ministerio público. De verdad, con toda honestidad, se los digo. Tengo más de 27 años de experiencia, aún me da miedo. Pero les voy a platicar que con toda la humildad, sí es muy válido que nos dé miedo. A todos. Es aquel abogado que me diga que no le da miedo, pues realmente tal vez no le ha pasado algo práctico, pero en la práctica el Ministerio Público está viendo dónde se equivoca la defensa para ver si ahí le saca algo, ¿no? El cliente está viendo dónde se equivoca la defensa para ver si ahí lo denuncia por algo. Yo, en lo personal, me han demandado, ya no me caben, no sé, los dedos para decir cuántas veces me han demandado, porque me demandan porque la verdad es de que porque dicen que yo soy muy bueno y que quieren que deje la defensa, porque es una técnica que usa la contraparte, ¿no? Te demanda para que tú dejes la defensa. Entonces ustedes se van a dar cuenta, pues, que hay que hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Nunca claudicar. Pero yo les quiero decir que el miedo es muy bueno, porque el miedo te hace que seas precavido, y más como abogados. Yo siempre les voy a recomendar, la verdad, ahorita hay un caso
entre nosotros los abogados, los que practicamos acá, no voy a decir el nombre por respeto del abogado, un abogado de 39 años se fue a litigar a Veracruz por un delito de delincuencia organizada y ya no regresó, es un caso real, se fue solo. La verdad es que cuando tú vas a ver un caso penal, lo que yo les voy a aconsejar es que siempre vayan o acompañados de alguien, o que su esposo sepa, o su hermano, o su novia, que alguien sepa a dónde vas, porque te puedes meter en un asunto en donde en materia penal hay emociones, hay dineros, hay muchos intereses, y a veces la gente no va a permitir que tú hagas tu trabajo, y más si eres buen abogado, te van a querer sacar de la jugada. Yo tengo amigos que para que dejen la defensa los han secuestrado, imagínense. A mí, por ejemplo, hubo un banco que me dijo, yo te doy 5 millones, pero deja la defensa. El cliente me pagó ni siquiera el millón, pero yo lo defendí, le ganamos al banco y gané algo más que el dinero, porque la verdad les voy a comentar algo, Nosotros como abogados penalistas, yo creo que ya lo traemos en la sangre, ¿no? Entonces, si ustedes, tal vez los que no tengan papá penalista o familia penalista, les quiero decir algo. El derecho no es solamente del papá o de la mamá, es algo que se siente en las venas, en la sangre, algo que ya trae uno, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes, cuando les hablen de un asunto y se emocionen, ustedes van a ser buenos penalistas, de verdad. Bueno, pero ya entrando en materia, quiero comentarles, hice unas diapositivas que se las voy a regalar, porque quiero que se lleven algo, ¿no? Miren, respecto a todo esto, esta conferencia es de estrategias. ¿Por qué de estrategias? Porque realmente, para tomar cualquier asunto como abogado, tienes que llevar siempre una estrategia, siempre, a pesar de que tú sepas, o aún no sepas del asunto, desde que levantas el teléfono, o desde que te están comentando de forma personal, te están comentando su asunto, ustedes ya deben de tener una idea de cómo, y discúlpenme, pero lo voy a hablar todo desde el lado de la defensa. No es que yo sí he sido asesor jurídico, pero yo creo que desde el lado de la defensa, de verdad que aprendemos más, y desde el lado de la defensa es donde realmente está lo difícil, porque todo el mundo hemos escuchado, ¿no?, que el asesor jurídico siempre se adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público, ¿no? Pero donde está realmente la defensa, y que es lo que ustedes vienen a aprender, pues es aquí, es cuando, es donde vas a demostrar si eres buen abogado o no. Entonces yo lo que les quiero recomendar siempre es que tengan un plan de acción, y que ese plan de acción los va a llevar a un resultado deseado. ¿Por qué? Porque realmente el resultado deseado, por ejemplo, como defensa es, y palabras mágicas, ¿no? Se decreta la insuficiencia probatoria de la Fiscalía, ello en virtud de que no se pudo vulnerar el principio de inocencia del imputado. Entonces, esas son palabras mágicas para nosotros. ¿Y cómo las vamos a lograr? Cuando desde el principio que nos llaman tengamos una estrategia. ¿Cómo va a ser esa estrategia? Yo les voy a dar esta sugerencia, hay muchas sugerencias para que ustedes sean muy buena defensa penal, porque aquí vamos a hablar solamente de defensa penal. Por ejemplo, aquí nos tenemos que agarrar de la teoría general del delito, que el delito pues tiene elementos positivos y elementos negativos. Como defensa vamos a ajustarnos a los elementos negativos. Por ejemplo, hay una conducta que está tipificada, que es antijurídica, que es culpable y que es punible. Y ya de repente cuando yo escuchaba todo eso, yo era estudiante y decía, pues ¿qué es eso, no? O sea, para mí todo es conducta. Yo si agarro un vaso y lo tiro, pues cometí una conducta, ¿no? Sí, pero esa no es relevante para la materia penal. Pero lo que sí es relevante, que si con tu conducta tomaste una pistola y le disparaste a un vecino, ¿no? Entonces esa conducta sí es típica, porque está tipificada en la ley penal. Y es antijurídica porque no debiste de haber matado a una persona. Es culpable porque al momento de tomar la pistola y haber matado a alguien, entonces tú tienes una culpabilidad y vas a tener un reproche de la sociedad. Y es punible porque existe y tiene una cantidad de años que le van a dar. Si por ejemplo aquí, no sé, por el delito de robo depende de el delito de homicidio depende de cada estado, ¿no? Bueno, ¿dónde está la defensa penal?
La defensa penal está en los elementos negativos, en que precisamente, por ejemplo, están acusando a mi representado de que mató a Pablito, ¿no? Sí, pero ¿qué creen? Que mi representado es un militar y sí mató a Pablito, pero fue por orden de un mayor. El mayor le dijo, o lo matas o te mato a ti. Entonces no hay una conducta, entonces hay una causa de justificación. Este tipo de cosas siempre ustedes las deben de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando van a hacer una estrategia de defensa, la verdad es que con bastante frecuencia se les voy a decir, normalmente se cometen demasiadas violaciones a los derechos humanos. Ustedes nada más se pueden meter a la Constitución Política, al 20 apartado B, en donde dice todos los derechos que tiene un imputado. Y en la realidad, ¿saben cuántos derechos de esos se le respetan? La verdad es que ninguno, yo lo he visto. Digo, perdón, no en todos los casos, pero por ejemplo, el día de ayer que llevé dos audiencias, en la primera audiencia le pregunté a mi representado, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? A él se le acusa de que se robó un vehículo Seat León, ¿no? Entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues es que yo estaba en las micheladas. Y le digo, bueno, estabas en las micheladas y luego ¿qué pasó, no? Y ya me dice, no, pues es que estaba yo con un amigo y de repente pasó el convoy, pasaron los marinos, pasaron los militares, pasaron los policías de investigación y ya y de repente a todos nos revisaron, ¿no? Y bueno, pues sí, ya te revisaron, te encontraron, no, ya me habían dejado ir. Y dice, pero yo me regresé porque pues yo todavía quería otra chela. Cuando se regresa, agarran a otro y lo agarran a él. Y cuando lo agarran se lo llevan al Ministerio Público, que porque supuestamente cohecho. O sea, ya nada más andaban buscando quién. Y ahí le hacen una confronta. Sí saben que es una confronta, ¿no? Una confronta es un reconocimiento de una víctima, porque esa víctima piensa que el que está detenido le robó. Entonces, les voy a decir la verdad, y es algo que, pues, me lo dijeron los policías de investigación. La verdad es que también hablé con ellos y me dice, mire, la verdad es que ni la víctima se acuerda si él le robó o no le robó, porque dentro de la primera declaración dice que el que le roba su vehículo iba atrás de una moto, se baja y le pone la pistola en el cristal. La chica baja su vidrio, dice, bájate, hija de ya saben qué, ¿no? Entonces, ella dice que la persona que le roba el vehículo es un muchacho flaco, como de 20-25 años, de tez morena. Y hasta ahí. Y cuando hacen el reconocimiento dicen, es que el muchacho que me robó es un muchacho flaco de 20 años que tiene una cruz al lado del ojo. ¿Qué pasa aquí? Eso es a lo que nos estamos enfrentando todos los días. Ustedes como defensa se van a enfrentar. Que los reconocimientos no son de las personas que realmente cometieron el delito, sino son personas que están buscando a los policías de investigación para poder entregar trabajo y para que ellos pues puedan tener una estrellita y que les paguen más, ¿verdad? Porque están encontrando a los culpables. Eso es lo que pasa realmente allá afuera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a nosotros como defensa también nos abre un gran abanico, porque sabemos que en juicio no lo vamos a llevar, pero esa imputación va a ser casi tan efectiva como para que nuestro representado esté en el reclusorio, pues puede ser por 6 meses o hasta 1 año, dependiendo, ¿verdad? Entonces, por lo cual nos encontramos ante ¿qué? Ante delitos que son sembrados. Nos encontramos nos encontramos falsas imputaciones. Nos encontramos con que los retratos hablados de verdad siempre dicen, es que el que me robó es de tez morena, nariz chica, ojos chicos, ¿no? Pues la verdad es que casi está describiendo, no sé, a la mayoría de los mexicanos, ¿no? Hasta yo digo, creo que yo soy, ¿no? pero de verdad que pues, todos son morenos, ¿no? Todos los que roban, ¿no? Los güeros casi no roban, ¿no? ¿Por qué no dicen es güero de ojos chicos, no? Nariz chica, ¿no? Pero no. Bueno, pues es que son cosas que pasan, ¿no? A ver, miren. Bueno, lo más importante es esto, ¿no? Sabemos, ustedes como abogados penalistas deben de saber que el órgano que tiene
la autonomía, que el único órgano dentro del Estado que puede ejercer, que puede investigar, pues es el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? Porque se supone que nadie puede investigar, ¿verdad? Que por ahí hay unas excepciones, que sabemos que hay otros tipos de poderes que hacen investigaciones, que hay por ahí dicen que hay un órgano que si sales en TikTok o que si sales en un periódico, que si sale que ganaste la lotería o que si sale que tienes mucho dinero te empiezan a investigar. Dicen que eso es cierto, ¿no? Pero bueno, se supone que el único que puede investigar es el Ministerio Público, ¿verdad? Por ley, ¿no? El artículo 21 constitucional. Pero bueno, lo más importante, y creo que es a lo que vienen ustedes, a aprender. ¿Qué pasa si me llama mi cliente que está detenido, ¿no? Bueno, si ya tengo yo la llamada de que mi cliente está detenido, de inmediato ustedes tienen que pensar en la estrategia, ¿cómo lo vamos a liberar, no? Fíjense, bueno, cuando yo empezaba me decía un abogado, dice, es que si a tu cliente le están acusando de que estaba en Xochimilco, en las garnachas de la colonia Aguilera, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y si lo acusan de que estaba en las garnachas de la colonia Aguilera, tú di que no estaba que sí estaba en las garnachas, pero que pues realmente no cometió el delito y tienes hasta testigos, ¿no? Y pues yo la verdad, pues cuando llevaba mis primeros asuntos, yo sí decía, ¿no? No, pues es que sí estaba ahí, pero pues no, la verdad es que pues no cometió el delito, ¿no? Y la verdad es que ya con la práctica aprendes que pues es algo hasta lógico, ¿no? Y todos los jueces dicen, o sea, si agarraron a tu cliente en el lugar de los hechos, aunque esté negando la acción, forzosamente, ¿qué va a pasar? El juez dice, pues sí lo pudo haber cometido, y ya desde ahí, pues ya. Entonces, pues realmente una de las estrategias, y es una de las más fuertes que ya se tienen en la actualidad y que todos podemos utilizar, es que realmente cuando la persona no cometió el delito, pues todos ya traemos celulares, y ya todos los celulares pues traen GPS, traen rastreadores, ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, si están diciendo que el crimen se cometió en Toluca, pero pues ya mi celular dice que no estaba yo en Toluca, sino que estaba yo en Ciudad de México. Eso es lo que está realmente resultando. ¿Por qué? Porque igual y hasta le puedes ofertar ahí una prueba pericial al juez, y donde diga que estuviste en otro lugar, todo ello basado que en tu celular. O sea, vamos a agarrarnos de la tecnología, de los correos. Mucha gente me va a decir, bueno, pero es que luego los celulares no pues no están dando la dirección, ¿no? Bueno, ya los peritos ya saben, ya se encargan de eso y saben cómo localizar un celular desde tu cuenta de correo electrónico. Nosotros lo hemos hecho y hemos tenido muchas libertades debido a ello. Pero aquí lo más importante es, si son estudiantes y les hablan que tienen una persona detenida en el Ministerio Público, lo más importante es que ustedes ya estén listos para acreditar el arraigo. ¿Qué es el arraigo? El arraigo domiciliario es dónde vive tu cliente, con quién vive tu cliente. Tienes que acreditar obviamente que, por ejemplo, si el delito se cometió en Hidalgo y tu cliente es de Ciudad de México, pues ahí tienes que conseguir tu domicilio de Hidalgo, porque ahorita les voy a comentar algo, ¿no? O sea, hay que obedecer la circunscripción territorial de donde se cometió el delito. Entonces ya tienen que ustedes tener preparado un INE, un comprobante de domicilio de ahí, tienen que hacer una entrevista de un familiar que diga que ustedes viven ahí, unas cartas de recomendación o carta laboral. Pero ¿por qué es importante? El INE va a acreditar, por ejemplo, si el caso se cometió en el Estado, para que el juez no te vaya a decir, te dejo en prisión preventiva justificada porque tú eres de otra circunscripción. El comprobante de domicilio no es necesario que esté a nombre del imputado, porque muchas veces vivimos ahí y no, nuestro comprobante está a nombre de la mamá o del papá. Entonces, ustedes deben de llevar una copia al MP, deben de exhibirla. Y si no la exhiben ustedes porque no tienen cédula, pues que la exhiba el abogado que va a ir. Si es un abogado penalista, de inmediato va a saber que lo tiene que exhibir. Una carta de recomendación. A veces pensamos que no es tan efectiva, pero sí son efectivos una carta de recomendación porque te está acreditando dónde te conoció, a qué te dedicas. Entonces todo eso es bien importante para acreditar el arraigo. Y la carta laboral, sobre todo. A ver, te detuvieron por un delito, pero ¿a qué te dedicas, no? No, pues, por ejemplo, miren, les voy a comentar un ejemplo práctico, ¿no? Para que vean que todo esto sí sirve.
Mi cliente mi cliente era un piloto, un alumno de la Escuela de Pilotos de Aviación de aquí de la base de Santa Lucía. Entonces a él se le acusaba de que él llegó a una esquina y que le dijo al chofer de un vehículo: bájate, hijo de tu mamá, ¿no? Ya sabe, ¿no? Y dame el carro. Entonces, supuestamente, en cuanto se baja el chofer, se sube mi cliente, y entonces el chofer se da la vuelta y mágicamente le da una patada de judo y de karate, ya saben, y supuestamente lo saca de esa patada, ¿no? Pero supuestamente alega la víctima que también mi representado traía un cuchillo, ¿no? Entonces, resulta con que de esa patada lo saca del carro y también le tira el cuchillo, y entonces le habla, la víctima le grita: hijo, ven acá, ¿no? Entonces, entre su hijo y el papá lo agarran a golpes a mi representado y le dan una santa golpiza, pero lo dejaron así morado de todas partes, ¿no? Entonces, yo esto, obviamente, cuando a mí me dan el asunto, a mí me dan la audiencia inicial. Esto no se había exhibido, les voy a enseñar. Este tipo de cosas se exhiben en la audiencia inicial. Ahorita me voy a referir más a fondo de ello, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que yo acredité dónde vivía mi representado, que era en la circunscripción territorial. Yo acredité que tenía una carta laboral de la base aérea de Santa Lucía, Fuerza Aérea Mexicana, y acredité obviamente que vive con su mamá, acredité cartas de recomendación, y con eso el Ministerio Público dijo: es una persona que está localizable y se le puede dar una medida cautelar de presentación periódica. Aquí afortunadamente el juez me la dio y tuvo ese criterio, pero ahorita les voy a platicar, ya que vayamos más adelantito, porque tu mismo cliente es hasta tu enemigo, porque tú, se supone que las cosas pasan de una forma y ya cuando él declara, pues lo declara de otra forma, ¿no? Entonces ahorita me voy a referir un poquito más a ese caso en específico, ¿vale? Pero bueno, para que nosotros, quiero comentarles algo. Hay algo que yo no he visto muy bien así en algunos libros. O sea, yo sí veo muchos libros de materia penal, pero luego, o sea, te dicen tienes que presentar a testigos, tienes que presentar datos de prueba y todo, ¿no? Pero yo, pues así prácticamente no he visto, salvo uno que otro libro así lo he visto que dice exactamente cómo debemos de hacer una entrevista como defensa, y a eso me voy a referir ahorita. Para que ustedes en la audiencia inicial puedan ofrecer datos de prueba, o en la audiencia de continuación de audiencia inicial, bueno, todos sabemos cuál es la audiencia inicial, ¿verdad? La audiencia inicial es la primera vez que nuestro imputado está frente al juez, y cuando pedimos la duplicidad del término vamos a ir a una audiencia de continuación de audiencia inicial. Esa audiencia es para la defensa, solo para la defensa. Ahí vamos a mostrar todas nuestras pruebas, pero hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo porque ahorita me voy a referir a eso. ¿Qué requisitos debe de tener? Primero, pues yo lo pongo así, no hay el Código Nacional de Procedimientos Penales no dice, para la defensa la entrevista tiene que tener estos requisitos. No, pero entonces, por contradicción, tenemos que tener los mismos requisitos que tiene la Fiscalía. Obviamente cuando vamos con un fiscal, ¿qué es lo primero que ponen ahí? Entrevista, ¿no? Segundo, la fundamentación y motivación. Y hay una cláusula que debemos de poner dentro de esa entrevista. ¿Por qué? En que los declarantes incurren en las penas en que incurren los falsos declarantes. Esa es una cláusula que usted le tiene que poner a su entrevista. Nombre y domicilio de la persona, las preguntas acerca de si conocen del hecho, la protesta de decir verdad del declarante, lugar y fecha y firma del testigo. Miren, la verdad es que muchas veces por la prisa, cuando nos contratan y vamos a otros estados, yo creo que es algo muy natural, que de repente estés en otro estado, no hay internet o algo así, quieres hacer una entrevista y te la avientas a mano, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta estos requisitos, porque si no, si a tu entrevista le falta la cláusula en la cual incurren los falsos declarantes, te pueden rechazar esa entrevista y ya no te van a recibir ni a tu testigo.
Entonces, o si te falta la fecha, o si te falta la firma, tiene que ir la firma tanto del abogado, como tanto de la persona entrevistada. Por ejemplo, yo fui a Michoacán y no había internet y teníamos que hacer una entrevista, ¿no? Y entonces yo le puse Ciudad de México. Obviamente, ¿no? Estábamos en Michoacán, Ciudad de México por la costumbre, ¿no? Y ya cuando pasamos, cuando lo íbamos a pasar, dice la fiscalía, esta fiscalía supone a que se desahoga el testigo, ello en virtud de que no fue entrevistado en la ciudad de Michoacán, sino fue entrevistado en la Ciudad de México. Y yo dije, bueno, sí, eso señora, si bien es cierto, en la circunscripción territorial en la cual fue entrevistado fue en otra localidad, lo que también es cierto es que lo firmó el testigo, lo que también es cierto que estuvo enterado de las penas en que incurren los falsos declarantes. Entonces el Código Nacional no dice que deba de ser entrevistado nada más en la circunscripción territorial, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar muy, ahora sí que muy atinados en este tipo de cosas, porque tenemos que saber corresponder o contestar el argumento, ¿vale? Entonces esto es lo que, pero pues ustedes tengan mucho cuidado con esto para que no les llegue a pasar, porque de verdad que son cosas que pues sí nos pueden llegar a tirar una prueba muy importante. Miren, aquí hay un artículo, les voy a decir, libertad conforme al 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Realmente estas libertades dependen del fiscal, dependen del criterio que tenga el fiscal, y estas libertades se pueden prestar, o sea, muchos otros tipos de cosas que no quiero decir aquí, que ustedes ya se imaginarán, que si me hice amigo del fiscal, que si a lo mejor al fiscal le interesa conocer a una mujer o lo que sea, algunos toman esas estrategias, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, a mí me ha tocado que en Ciudad de México o Estado, por ejemplo, se da mucho el delito de encubrimiento por receptación. Ustedes saben qué es eso, ¿no? Encubrimiento por receptación, ¿qué es? Que compras un vehículo robado o compras una moto robada. Ni siquiera sabes si es robado. Obviamente, pues, a mí me ha pasado, ¿no? Que mi cliente va y compra un vehículo, no sé aquí en el bordo de Xochaca, ¿no? Y ya van bien felices, ¿no? Le costó 30,000 pesos menos, ¿no? Y ya dicen, ya traigo un Camaro de 30,000 pesos menos, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que resulta con que es robado, pero mi cliente dice, no, yo lo llevé con policía de investigación y lo checaron y sacaron las calcas. Y sí, la verdad es que sí pasa. O sea, me ha tocado, él lo compra en 2016 y en 2017 sale el reporte de robo. Cuando lo compró no tenía reporte de robo. O sea, pero ustedes no son peritos, pero ¿qué pasa? En ese delito de encubrimiento por receptación, el Ministerio Público puede decir, yo te mando a juez de control. Y todo el mundo dirá, el juez de control sale. Pero la verdad, pues nadie sabe qué pasa. ¿Qué le pasa a la persona que se va a ir a juez de control? Porque el que se va a ir a juez de control, normalmente pues lo mandan desde la noche, lo mandan al reclusorio. Cuando llega al reclusorio, pues lo ponen a hacer fajina. Sí saben qué es fajina, ¿no? Los ponen a trapear, o muchas veces ahí los roban. Les dicen, ¿sabes qué? Si no me das 100,000 pesos te voy a picar. O sea, realmente les cambian la vida. ¿Y por qué? Por un delito del cual al día siguiente, el lunes, llego yo, acredito con una carta de compraventa, acredito con una factura, aunque sea falsa, y acredito que él lo compró. Sí, me refiero que es falsa porque sí le vendieron bien, pero era falso el documento, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues es que de verdad, pues ¿cómo van a saber, no? No son peritos, ¿no? Pero así pasa. Pues es que ya mi gente dice, es que me costó 30,000 pesos mi Camaro. Bueno, pues, ya bien feliz, ¿no? Bueno, pero a todo el mundo nos puede suceder. O sea, ¿quién no quiere un carro unos 20,000 pesos más barato? Sobre todo cuando vaya a comprar un carro y si la otra persona se baja mucho de precio, la verdad, pues sí, también dude. Porque hay gente que se dedica a vender ese tipo de vehículos. Pero lo que yo me refiero es, esta libertad conforme al 140 se puede dar, y me la han dado conforme a los delitos de encubrimiento por receptación. Pero el fiscal dice, no, es que tu cliente vive en Ciudad de México y aquí estamos en Estado. Entonces yo voy a pedir la prisión preventiva justificada. Tu cliente se puede sustraer de la acción de la justicia. Y yo no inventes. O sea, pues es un delito de encubrimiento por receptación. Pues ya, déjalo salir. No, Lick, una disculpa, Lick. Usted lo va a sacar con juez de control. Usted tiene cómo, usted sabe cómo. Sí,
pero date cuenta que un día en el reclusorio le va a cambiar la vida. No puedo hacer nada, Lick. Y hay otros fiscales que dicen, no, sí, Lick, a ver, o sea, ¿qué documentos tiene? No, pues traigo esto, traigo lo otro, factura, traigo carta de compraventa. Sí, Lick, dice, sí, se va por el 140, pero se tiene que esperar las 48 horas. Ya te lo dejan salir hasta las 48 horas. Bueno, menos mal, ¿no? En el MP. Pero pues eso, que los manden a reclusorio. Esto debería de estar normado, debería de estar tipificado. Y en delitos como ese tipo, pues déjalo salir, o sea, mándalo a su casa. ¿Para qué quieres más gente en el reclusorio? Pero bueno, es negocio, para ellos es negocio, ¿no? Esas son las realidades. Ahora, por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, y yo me refiero ahorita a los estudiantes de Derecho, ¿no? Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución. Fíjense, es algo muy chistoso y se los voy a decir, la verdad. Dice aquí que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el que se deberá de ordenarse su libertad o ponérsela a disposición. Les voy a decir que este artículo no se aplica y me da mucha pena, pero se los voy a decir. Miren, por ejemplo, acabo de llevar un asunto en Atotonilco el Grande, fíjense. A mi cliente lo agarran a las 12 del día. ¿Por qué lo agarraron? Bueno, lo agarraron porque supuestamente él entró al balneario Amajá y dentro de ese balneario él estaba tomándose unas cervecitas, ¿no? Entonces dice que bueno, que pues llegaron unos policías y le dicen, tú, y lo tocan por la espalda y él se voltea así. Dice, tú y tú vénganse para acá. Se jalan a él y a otra persona. ¿Qué crees que te están acusando de robo? Y él, ¿cómo que de robo? Pues si yo estoy aquí tomando unas chelitas. Tú vienes en un suru que trae una ranita en el medallón trasero. Entonces dice, pues yo no traigo ni suru ni nada. Y este muchacho que están agarrando a mi lado tampoco lo conozco. Pues yo vine aquí a echarme una nadadita y pues a disfrutar. Pues él iba con su novia. Pues a la novia no le hicieron caso, la dejaron ir, y a él y al otro chavo pues los mandaron ahí a reclusorio. Pero primero los agarran, a la hora que los agarran, sí fue como a las 12 del día, recuerdo, los mandan primero a certificar en Atotonilco, escuchen lo que dice el artículo, los mandan a certificar con el médico. De las 12 estuvieron como hasta las 4 o 5, de ahí se los llevaron a una casa, y ahí los estuvieron golpeando, les pusieron unas bolsas en la cabeza, y los estuvieron golpeando. Ustedes son pasados de listos, vienen de Ciudad de México y todo, ¿no? Y ya lo presentan al Ministerio Público a la 1 de la mañana. O sea, ¿cuántas horas, no? ¿Cuántas horas son para que lo pusieran a disposición? Y ya cuando ya lo ponen a disposición, empiezan supuestamente el MP lo pone a disposición día y medio después. Y ya le dio las cuentas al MP, le digo, es que mira, aquí ya estuviste más de 48 horas, como lo marca el artículo 16 constitucional, ¿no? Y me dice el MP, a ver, ¿qué usted no sabe que las horas empiezan a correr a partir de que el indiciado es puesto a disposición del Ministerio Público? Bueno, pero el artículo 16 dice que debe de ser puesto de inmediato y sin demora, porque si hay una demora que es injustificada, tienes que dejarlo salir libre. No. Aquí es legal que los policías se los lleven a certificar y que, pues, no sé a dónde más se los lleven. O sea, yo le digo, oye, pero, o sea, no hay una constitución. Le digo, la constitución dice que debes de ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público, y aquí no pasó. ¿Cuántas horas pasaron? Y todavía me responde, a ver, aquí las cosas son así. Aquí, yo no sé cómo sea en Ciudad de México, pero aquí así la aplicamos. Y le digo, pero a ver, mira, de hecho, en el certificado de lesiones dice que no está lesionado. A ver, mi representado, levántate la playera para que te vean todos los golpes que te pusieron, ¿no? Y dónde te pegaron. Sí, pero aquí en el certificado de lesiones dice sin lesiones. Sí, pero resulta pues que el certificado de lesiones no lo mandó a hacer el MP, o sea, lo llevaron los policías. Sí, pero aquí así nos manejamos. ¿Qué no es un Código Nacional de Procedimientos Penales? O sea, realmente esto pasa en Veracruz. Fíjense,
se supone que debe de haber una unidad de medidas cautelares para todos los estados, ¿no? Y en Veracruz, para yo poder obtener la libertad de mi representado, yo le digo al juez, ¿sabe qué, su señoría? Solicito que se gire oficio la unidad de medidas cautelares del estado para que se lleve a cabo el estudio de riesgo procesal de mi representado, ¿no? Y me dice, eso no se puede llevar a cabo aquí, su señor, licenciado, perdón, no se puede llevar a cabo. ¿Pero por qué no se puede llevar a cabo? Pues porque aquí no tenemos unidad de medidas cautelares. Yo, ¿cómo que no tiene unidad de medidas cautelares? No la tenemos. Tendría que irse usted hasta la cabecera. Aquí lo que usted tiene que hacer es solicitarle al Ministerio Público que le haga un estudio de riesgo. El Ministerio Público, que es el órgano acusador, haciendo un estudio de riesgo. O sea, realmente esto es lo que se vive allá en la práctica, ¿no? Entonces, por eso les decía, este tipo de cosas. Bueno, yo cuando yo era estudiante, yo decía, bueno, el artículo 16 y el artículo 19 como que suenan igualitos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. Pero, obviamente, ¿cuál es la diferencia? Que el artículo 19 es para el juez de control, que es para el juez. ¿En qué momento queda a disposición del juez de control tu representado? En el momento en el que hay un sello en donde dice que él entró a reclusorio. A partir de ese sello ustedes pueden contar las 48, las 72 o 144 horas, que días naturales son como 6 días, ¿no? Pero nunca les dan los 6 días. Por ejemplo, ayer yo llevé 2 audiencias iniciales y yo le pedí 144 horas al juez y me dijo, tu audiencia es el domingo. Y yo, no, pero yo necesito las 144 horas porque yo necesito hacer actos de administración, necesito hacer actos de investigación, necesito pedir las cámaras, necesito buscar testigos. Y me dice, sí, defensa, pero pues aquí es la única fecha que yo tengo como autoridad. Sí, su señoría, pero pues, o sea, entiendo usted que yo voy a requerir buscar testigos. No tengo otra fecha. ¿Qué podemos hacer? O sea, realmente no, o sea, lo que dice la ley es una cosa. Si quedan 144 horas en la ley, se debe de respetar. Pero no estás conforme con eso, puedes irte a la apelación o al amparo. ¿Cuánto te va a tardar la apelación en resolverse? Normalmente duran unos 6-7 meses y siempre te las niegan. Las apelaciones, la mayoría, ahora acá está mi hermanito que sí, también sabe, ¿a poco no siempre las confirma, ¿no? Ya sabes. Bueno, y los amparos, ahorita les voy a comentar de un amparo. La verdad es que los amparos no son, anteriormente sí eran un órgano, era un recurso efectivo para defender al indiciado, al imputado. Actualmente ya los amparos ya les dieron orden de que si ven a una persona que está detenida por un delito grave, ni aunque el juez de control se haya excedido, no los dejan salir. O sea, ¿por qué? Vete al recurso de queja o vete a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que la verdad aquí en México pues ni siquiera la respetan. Ya ahorita vamos a eso, ¿no? O sea, este tipo de cosas se viven en la realidad. O sea, es este tipo de cosas. O sea, dame las 144 horas porque está en la ley. O sea, les voy a platicar algo que da mucho coraje. Tengo un cliente, un amigo que lleva ya casi 7 años en el reclusorio. Se supone que mi representado va, supuestamente se le acusa de que sale una persona del banco y que a esa persona iba al lado de su novia, van 2, se mete entre medio de los 2, lo avienta y supuestamente le roba 29,000 pesos que había sacado del banco. Eso fue hace 7 años, antes de los 7 meses ya estaba condenado por el delito de robo, ¿no? Entonces, le dieron ahí una pena, le dieron casi como 12 años, ¿no? Entonces me traen a mí ese asunto, ya está sentenciado y todo. Y le dije, sí, pero la apelación la confirmaron, pues vamos al amparo. Y en el amparo, yo argumenté que supuestamente si bien había sido un robo con violencia, la víctima no refirió la violencia, porque supuestamente le empieza a preguntas de la defensa, le empieza a preguntar a la víctima, ya en juicio, a ver, ¿cómo te robaron? No, pues me robaron 29,000 pesos. ¿Y qué más? No, pues nada más.
pero ¿qué más? Quiero saber qué más. La defensa preguntaba, pues parecía fiscal, ¿no? Y dice, pero hay un arma de fuego, ¿no? Con esa arma de fuego desapoderaste al... Sí, con esa arma de fuego. O sea, la misma defensa, como no entendía, el mismo abogado defensor no entendía cómo defender a su cliente, pues lo incriminó. Cuando nos vamos al amparo, obviamente nos dan una reposición de procedimiento por falta de defensa técnica, porque efectivamente a preguntas del abogado defensor fue que se incorporó un arma, ¿no? Entonces, en la reposición del procedimiento, me quieren a mí, me quieren incorporar un perito en video, un perito en fotografía de cómo sucedieron los hechos. Y yo le dije, sí, nada más fiscalía, yo te recibo estas pruebas, pero nada más correr mi traslado del video. Y me dice la fiscalía, es que nosotros no tenemos el video, la defensa anterior nunca nos pidió el video. Pues sí, porque la defensa anterior no hacía defensa, yo sí la hago. A mí, yo me opongo a que se deshagan estos testigos, porque no me estás corriendo traslado del video. ¿De dónde salió este video? ¿De dónde salieron estas fotos? Y ya me dice, no, pues entonces dame tiempo para meterme a la bodega de indicios y tiene que aparecer. Y dije, bueno, se suspendió la audiencia, ¿no? Ya en juicio. Y ya a la siguiente llegamos y le dice a su señoría, ¿sabe qué, su señoría? Nos metimos a la bodega de indicios y nos dijeron que se llevó el video tal persona, entonces le pido tiempo. Bueno, le pidió tiempo. A la siguiente audiencia llegamos y, no, pues ¿saben qué? Es que pues no aparece la persona que se llevó el video, ya no trabaja aquí. Y yo, su señoría, le pido, esta defensa le solicita que la fiscalía se desista de los peritos en fotografía y de los peritos en video, en virtud de que están dejando el estado de indefensión a la defensa, porque no tenemos la certeza de dónde salió ese video ni de dónde salieron esas fotos. Entonces todavía le dice el juez, después de 2 o 3 audiencias, a ver, se le permite a la fiscalía para que en la próxima audiencia nos traiga le corra traslado a la defensa de ese video, y si no le corre traslado, pues entonces se le va a tener por desistida, ¿no? Y ya llegamos a la siguiente audiencia. No, ¿sabe qué? Llega la fiscalía y le dice al juez, ¿sabe qué, su señoría? Tengo un mensaje de la bodega de indicios que dice que sí, que efectivamente tiene el video. Y yo, pero su señoría, usted ya había prevenido a la fiscalía para que si no se presentaba con el video que nos corría traslado, que se le tuviera por desistido, pues le dio una audiencia más. Bueno, para no hacerles largo el cuento, a la siguiente audiencia ya le vuelven a preguntar a la fiscalía, ¿te vas a desistir? Y la fiscalía, no, es que quiero más tiempo. Y yo, su señoría, por favor, ya es tiempo de que se desista la fiscalía, yo en virtud de que no ha cumplido el compromiso de correrle traslado a la defensa, ¿no? Solamente así se le tuvo por desistido. O sea, ¿cuántas audiencias? Estamos en un sistema procesal en el que te dice que debe de haber concentración. Uno de los principios procesales es la concentración. No se da la concentración porque los jueces están protegiendo las fallas técnicas de la fiscalía. ¿Esto se lo dicen en la escuela? ¿Se lo dicen en sus clases? O sea, la verdad estamos ante jueces que la verdad, porque hay fiscales muy guapas, porque llegan mostrando un poquito, se les quedan mirando así los jueces, y yo digo, oiga, su señoría, ponga atención al juicio. O sea, de verdad, están enamorados de la fiscalía, no puede ser. O sea, es que de verdad es de risa, pero no, o sea, así nos pasa. Fíjense. Ay, perdón, creo que estoy abarcando demasiado tiempo, ¿verdad? Perdón, es que me falta un buen de diapositivas, pero me voy a ir un poquito más rápido. Bueno, la prisión preventiva oficiosa, les voy a decir algo, aquí ya sucedió un cambio garrafal, perdón la palabra, pero garrafal. Anteriormente a la reforma del 19 constitucional, estábamos, yo con varios jueces de control me llevé varias libertades. ¿Por qué? Porque ellos estaban aplicando la sentencia Zompaxtle, Tepili, García Rodríguez y otros contra México, en donde se había declarado de
de inconvencional la prisión preventiva oficiosa. En delitos graves ya hay oportunidad de que tu cliente, tu representado, se la pasara en su casa. Pero a partir de esta reforma del 19 constitucional, ya todos los delitos cometidos con medios violentos, fíjense, el día de ayer le estoy diciendo a su señoría, a ver, bueno, mi representado está acusado por robo, ¿no? Porque supuestamente andaba en su motocicleta y se bajó y se robó el carro, ¿no? Que yo les comentaba, ¿no? Pero, o sea, ahí lo están agarrando en las micheladas, o sea, él no lo agarraron en flagrancia, ¿no? Él tiene un medio honesto de vida, él tiene un arraigo, tiene a su mamá, tiene a su papá, él tiene un trabajo, entonces, pues tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial. Yo le dije a su señoría, esta defensa le solicita que inaplique, porque la Fiscalía solicitó la prisión preventiva oficiosa por ser un delito cometido por medio violento, con una pistola, ¿no? Entonces dice el juez, esta togada no puede dejar de inaplicar el artículo 19 en su párrafo segundo, en el cual es un delito cometido con medio violento. Y esto no es inconvencional, toda vez de que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte en la cual dice que si existe una contradicción de leyes y que la ley que debe de operar es la ley mexicana y no la ley extranjera, porque entonces estaríamos en una invasión de esferas jurídicas internacionales. O sea, el derecho a la presunción de la inocencia ya no existe. O sea, hace unos momentitos venía platicando con Marco y le digo, es que mira, yo cuando era estudiante, como ustedes, pues yo no entendía, ¿no? O sea, porque ¿en qué consistía la presunción de la inocencia, no? A cualquier persona que es acusada, ahorita más los hombres, estamos ahora sí que a un punto de entrar a la cárcel. ¿Por qué? Porque si alguna damita dice, ay, es que, ¿saben qué? Que el licenciado me tocó las boobies por más de 10 minutos, esa es una imputación. Y ahorita ya tenemos un estándar mínimo probatorio que viene del artículo 19 constitucional, ¿no? Que dice que si existe una imputación, alguien que está imputando un delito, que si existe un delito, entonces nada más añade una persona que probablemente haya cometido esa conducta, ya, con eso es suficiente para vincularlo a proceso. O sea, realmente ahorita no estamos en un sistema garantista. Se los juro que el sistema anterior que yo sí llevé era más garantista que este. Ahorita no, ahorita nada más con una simple imputación, más de una damita, el juez válidamente va a decir, a ver, ¿el doctor está bien de sus facultades mentales? Sí. ¿Puede ser imputado por un delito? Sí. ¿La damita lo está señalando? Sí. ¿Es un delito? Sí. Ya por eso, prisión preventiva oficiosa. ¿Se dan cuenta? Eso ahorita así la están aplicando los jueces. Así la están aplicando. O sea, ahorita ustedes deben de prepararse para esto. Prepararse para argumentar mejor, para tratar de llamar la jurisprudencia y los tratados internacionales, aunque sea difícil, porque también hay que estar muy de acuerdo en que si es una norma que les están imponiendo a los juzgadores, pues también a fuerza de que nosotros los abogados litigantes estemos llamando los criterios internacionales, podemos lograr un cambio. Igual y yo creo que este tipo de situaciones va a haber un cambio después en la ley, porque no puede ser que México siga aplicando una prisión preventiva oficiosa cuando firmó un tratado internacional. Y como ustedes, como abogados, lo saben, que el tratado internacional y la ley mexicana son iguales, están a la par. Entonces tienes que aplicar el tratado internacional cuando la ley penal no esté beneficiando a mi representado. Pero bueno, ya saben, entonces delitos con delincuencia organizada, delitos cometidos con medios violentos o violaciones, esas van a tener prisión preventiva oficiosa. Ahorita, pocos jueces, hay por ahí 2 jueces que sí son valientes y de hecho están saliendo en redes sociales y dicen, yo sí estoy inaplicando la prisión preventiva oficiosa, yo sí la inaplico. O sea, yo no dejo de aplicar los tratados internacionales porque las leyes de México
están a la par que los tratados internacionales. Entonces, eso es lo que vale la pena que ustedes vengan a este tipo de conferencias para que se vayan, ahora es que descarguen sus sentencias, o Paz Tepili, García Rodríguez contra otros, cuando vayan a pelear una audiencia inicial. ¿Por qué? Porque cuando se va a discutir la medida cautelar, necesitamos esto, necesitamos estar bien preparados, porque de verdad que hay jueces que les da miedo. La verdad, miren, ¿por qué los jueces están aplicando la prisión preventiva oficiosa? Porque son jueces que están cuidando su trabajo, porque son jueces que no se atreven a inaplicar la prisión preventiva oficiosa, y sí lo pueden hacer y no se meten en ningún problema. ¿Por qué no se meten en ningún problema? Porque la ley dice que los tratados internacionales están a la par de la ley mexicana, ¿no? Pero que entonces dicen, es que a mí me da miedo porque yo tengo familia, ¿no? O sea, yo he pasado a hablar con jueces y le digo, oiga, su señoría, usted sabe que aquí usted me podría dictar una libertad, o cuando menos abran el debate. Y ya me dice, la verdad, Lili, es que yo sé que esto me puede costar mi trabajo, porque si la víctima sale y hace una declaración en redes sociales, voy a ser el juez que dejó salir un violador, el juez que dejó salir un secuestrador. O sea, están cuidando más su trabajo que aplicar la ley. Entonces, todo esto se los estoy diciendo a ustedes desde el punto de vista de la defensa. Entonces, ¿sí se está entendiendo o como que ya me estoy...? ¿Sí? Porque digo, la verdad es que digo, como son estudiantes, tal vez a lo mejor dicen, pues vamos bajándole un poquito, ¿no? Pero bueno, vámonos a... Digo, más que nada esto es experiencia para que ustedes la tengan, ¿no? Algo que ustedes ya saben, nuestro proceso penal está dividido en 3 etapas. Audiencia inicial, ¿no? Que bueno, ya se sabe todo ese rollo, ¿no? Que la audiencia inicial es desde la presentación de la demanda hasta el periodo complementario, ¿no? De investigación. Esa audiencia inicial es a la que venimos, de la que vamos a hablar ahorita, ¿no? Y la audiencia intermedia es donde se depura el juicio, donde se van a depurar las pruebas, donde ustedes van a argumentar qué pruebas son ilegales. Y la verdad es que en el MP hacen muchas pruebas ilegales. Cuando han estado los representados ahí en los separos, pues le dicen, a ver, hazle uno aquí, ¿no? Y ya van y le sacan ya sus, si consumió drogas, si no consumió drogas, y ahí lo ponen, ¿no? Si es que es adicto, ¿no? O en un estado etílico, ¿no? O sea, mi representado, como no estuvo asesorado, pues obviamente le sacan esa prueba. O sea, realmente eso es lo que se van a pelear en la intermedia. Y en el juicio se supone que debe ser más allá de toda duda razonable. La verdad eso no se aplica, ¿eh? Y si después habláramos del juicio, la verdad, todos los juicios se están resolviendo. Les voy a decir así, lo que yo he visto en la práctica. Si hay una persona que se le está acusando de un robo y se le encontró un arma, a pesar de que le demuestres que no estuvo en ese lugar, te lo van a condenar. Que después en la apelación la van a confirmar y en amparo ya se pueda decretar que sí, efectivamente. Le vuelven a decir al juez, ¿sabes qué? Emite una libertad porque pues ya te equivocaste, ¿no? O sea, debiste haber valorado los testigos. Pero así es como se está manejando esta situación. Hay criterios. Esto es muy importante y eso es lo que yo les quiero comentar a ustedes como estudiantes. Ustedes deben de tener tolerancia a la frustración. Cuando vayan a una audiencia inicial, cuando vayan a una intermedia, cuando vayan a un juicio, no se peleen con el juez. A pesar de que les hagan este tipo de cosas, no se peleen con ellos. Es una estrategia, de verdad. No se peleen ni con el Ministerio Público, no se peleen ni con ninguna parte, porque ustedes no son parte procesal. Digo, son parte procesal, pero no son parte. Ustedes no cometieron ningún delito. El MP está a la par de ustedes, el juez está a la par de ustedes. ¿Por qué está a la par de ustedes? Porque el juez también es ser humano. Así como ustedes están aquí en las aulas, así estuvieron los jueces y también saben de dónde venimos. Así como están ustedes en las aulas, así están los MPs. Y cuando nosotros llegamos a audiencia, hay algunos MPs que ya llegan hasta de malas, ¿no? O sea, llegan hasta ofendiendo a la defensa. Entonces, en ese momento ustedes siempre se deben de imponer. ¿Sabe qué? Con todo respeto fiscal, todos somos iguales, hay una igualdad y no se lo tome personal, porque realmente soy defensa nada más, estoy haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque ese fiscal luego lo van a ver en otros asuntos, o al juez. Entonces, si no están de acuerdo con lo que está dictando el juez, pues hay los recursos legales. Por ejemplo, yo, para el 30 de abril, yo tenía una audiencia para mi representado, el que ya tengo que sacar, el que les comento que nos dictaron una reposición.
Y resulta con que me adelantaron la audiencia, estaba programada para el 30 y de repente me notifican el día 28 a las 7 de la noche. ¿Sabe qué? Que de acuerdo al laudo total, su audiencia es para mañana, para el 29. Y yo, esa audiencia que no me invitaron, no me llamaron. Eso es lo que ustedes deben de saber. Estos términos que dan el Código Nacional son modificables y los mueve la autoridad a como ellos quieren, pero lo que realmente afecta no es eso. Yo ese día tenía una audiencia y dije, bueno, dejo de ir a esa audiencia porque ya quiero liberar a mi representado. Llego el día 29, vamos a dictar alegatos, nada más para dictar alegatos de clausura. ¿Por qué? Porque la víctima dice que le robaron 29,000 pesos. El único testigo de hecho dice que le robaron 38,000 pesos, que es una mujer. La mujer cuando declara cuando le preguntan que si puede reconocer a la persona que les robó, la víctima, la testigo dice, no lo podría reconocer porque no le vi la cara. Entonces, cuando estaba frente al juez y en una técnica de litigación conforme al artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con el propósito de evidenciar contradicción, yo le solicité al auxiliar de sala que se le pusiera su declaración enfrente y que si la reconocía, dijo que si la reconocía, y ya le pregunté que declara, que por favor leyera en voz alta lo que había declarado, ¿no? Ante el MP. Y al leer en voz alta, ella misma dice, no, pues es que la persona que nos robó fue una persona de tez morena, robusto, y al cual no podría reconocer de volverlo a ver. Y eso fue lo que declaró en voz alta, ¿no? Y cuando llegó dijo que reconocía a mi representado, que porque estaba sentado frente al lado del abogado. O sea, eso es a lo que nos estamos enfrentando. O sea, a las mentiras de los testigos. Por eso ustedes cuando vayan a la audiencia del juicio sepan que el testigo va a llegar a mentir. Entonces ustedes tienen que llevarse, ustedes ya tienen que saber qué fue lo que declaró el testigo. Vuelvan a pasar a mano, pasen la computadora, grábenselo, porque en el momento hay otra técnica que les quiero decir ahorita. Cuando ustedes estén en juicio, apunten todo. Yo estoy todo el tiempo apuntando lo que el testigo dijo, lo que el MP dijo, porque luego, cuando yo se le digo objeción, y dice el fiscal, no, pues es que yo estaba diciendo, sí, pero es ilegal, o sea, vuélvelo a decir, pero yo estoy apuntando todo y a dónde va, y apunto todo lo que está contestando el testigo, y por ejemplo, cuando la testigo me dijo, me robaron 38,000 pesos, de inmediato dije, tengo que hacer que el fiscal no le ponga atención a la cantidad. Y empiezo a poner objeción y empiezo a hacer, ahí estoy diciendo mis estrategias, ¿verdad? Ya me van a querer los jueces. Pero sí funciona porque se les olvida que es que los fiscales deben de estar atentos. Si yo soy fiscal y yo ya vi que el testigo se equivocó, entonces yo le puedo decir, a ver, testigo, ¿realizaste una declaración ante el MP? No, pues que sí. Oye, pero ¿verdad que esta declaración la firmaste? No, pues que sí. A ver, que se le ponga a disposición su lectura. Y si la fiscal se hubiera dado cuenta, ahí yo hubiera dicho, o sea, en una técnica de litigación para que el testigo lea lo que realmente declaró, entonces ahí se superaba el error que había tenido el testigo. Pero la fiscal no pudo porque la defensa la estaba objetando, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes deben de saber, ¿no? O sea, cuando vayan, grábense todas las declaraciones, ¿no? Bueno, ya yo no les voy a decir mis estrategias. No van a decir que soy bien tramposa, ¿no? No, pero es que de verdad que fíjense, si nosotros vamos a juicio y ya no sabemos lo que declaran los testigos, ya de ahí les podemos preguntar y sabemos, porque todos, la memoria es bien falible, o sea, todos nos equivocamos. Por ejemplo, aquí la testigo dice, es que la persona que nos robó tenía un pantalón de mezclilla azul y un chaleco azul y una camisa fluorescente. Pero lo que la víctima declaró, dijo, al que le robaron el dinero, dijo, es que el que le robó llevaba un pantalón oscuro y llevaba una playera negra y un chaleco azul. Entonces, obviamente ya hay una contradicción, y es una contradicción de la cual nos vamos a agarrar. Por eso en los alegatos sabemos que tiene que salir. Pero bueno, quiero hacerles estas diapositivas, se las voy a regalar a ustedes porque no es más que algo que se supone que está en la ley, pero la verdad es que no se da, porque fíjense que el proceso penal acusatorio será oral
Dice, observar los principios de publicidad. Primera mentira. Yo los invito a que ustedes vayan a los juzgados si quieren entrar a una audiencia cualquiera. ¿Y saben qué les van a decir? No, no puedes entrar. Oye, pero es que el artículo 4 del Código Nacional y yo soy estudiante y quiero entrar. Sí, pero ¿qué crees? Que el juez no permite público. Oye, pero ¿por qué no permite público? Es un robo, ¿no? Sí, pero no permite público. O sea, hay jueces que les da pena o no quieren hacer efectivo este principio y no dejan entrar a los estudiantes. O sea, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen así? A mí me ha tocado que yo he tenido que ir a solicitar por escrito que me dejen entrar con estudiantes a una audiencia, y aún así me dicen, sí vas a entrar, pero antes de las 11 de la mañana, porque ya las de juicio, ya los jueces no quieren que entren. Y entonces, ¿dónde está la publicidad? ¿Por qué me pones este principio si no está? El principio de contradicción. Aquí yo les quiero decir, el principio de contradicción nos lo violan a cada rato. ¿Por qué no lo violan a cada rato? Fíjense, hay jurisprudencia de la Suprema Corte que dice que cuando estés debatiendo el control de la detención, válidamente puedes incorporar datos de prueba que son documentos. Válidamente puedes incorporar medios de prueba que son testigos. Por ejemplo, en el caso de mi último cliente que detuvieron, me dice, yo estuve ahí en la chelería y tengo testigos de que yo estuve ahí. O sea, hay testigos, hay videos, y cuando vamos a la audiencia inicial, le dije, su señoría, antes de entrar a la presente audiencia, esta defensa le corrió entrevistas a la fiscalía de testigos que estuvieron para acreditar que la detención no fue como los policías de investigación dicen. Y también tengo datos de prueba consistentes en un video de que mi representado estaba en una chelería. ¿Saben qué me dijo la jueza? Me dijo que no está autorizado que la defensa presente pruebas para demostrar la ilegal detención, y que es posible que la defensa, así me dijo, es posible que la defensa se esté confundiendo, porque las pruebas, los datos y medios de prueba que deben de presentar son para la audiencia de continuación de la audiencia inicial, no para demostrar la ilegal detención. Y yo, sus señorías, que les ofrendo sobre esto y solicito que se me acepten estos testigos. No, se está equivocando. Y hace con su martillito así. O sea, no está enterada que podemos presentar medios de prueba para demostrar la ilegalidad de la detención. Una jueza, pues que nadie ha hecho valer pruebas. O sea, este principio de contradicción es para eso. Otro ejemplo más, apenas de ayer, detienen a uno de mis representados por orden de aprehensión. Le ejecutan la orden de aprehensión dentro del Ministerio Público, porque como a todos, y ustedes lo deben de saber, detienen para investigar. Agarran a mi representado porque según traen unas bolsitas de droga, ¿no? 3 bolsitas. Estando en el MP lo retienen 48 horas, llega la orden de aprehensión por el delito de robo de un SEAT. Entonces, le están aplicando la orden de aprehensión en lo que él está detenido. Entonces yo le digo a su señoría, esta defensa le solicita, porque luego quería pasar a la formulación de imputación. O sea, cuando una persona es detenida por orden de aprehensión, lo que el juez dice, a ver, MP, formúlele la imputación. Entonces en ese momento tú válidamente, ya la Suprema Corte ya lo ha dicho, que podemos interrumpir al órgano jurisdiccional y decirle, ¿sabe qué, su señoría? Habrá debate sobre, no la emisión de la orden de aprehensión, sino sobre la ejecución, sobre la legalidad o ilegalidad de la orden de aprehensión, basándonos en el principio de contradicción de tesis. Y si no me creen, también la traje, porque la jueza me dijo que usted, defensas, se ve que no conoce el nuevo sistema de proceso penal acusatorio, porque cuando hay una orden de aprehensión no tenemos por qué abrir debate. O sea, ¿cómo no vamos a abrir un debate? Gracias. ¿Cómo no vas a abrir debate si la orden de aprehensión fue ilegal? O bueno, si fue legal o no, es mi derecho como defensa que no abras debate. Y ya, si la fiscalía dice que fue legal, adelante, pero tú vas a resolver. Pues no quiso resolver. Y conforme a este principio de contradicción, hay una jurisprudencia por contradicción de tesis, registro digital 2023-769, que dice que sí, que deben de abrir debate.
Pero una cosa no lo sabe, y entonces yo que, y hasta se me quedaron mirando mis clientes como de que, ay, sí sabe o no sabe. Como que no sé, ¿no? Pero de verdad que sí, y a esto se van a enfrentar ustedes, a esto se van a enfrentar. Entonces, ay, es que, ¿qué creen que? Bueno, voy a ir un poquito rápido, ya nos quedan 5 minutos, ya esto se fue. Perdón, sé que tiene calor. Mire, Preguntas a ver si tienen. Miren, vamos a, bueno, quiero preguntarles, ¿está bien lo que estamos hablando? ¿Quieren saber un poquito más? O si tienen dudas, pues también con toda la confianza. La verdad es que, pues es pura práctica la que yo manejo, y la verdad es que esto que yo les bajé, pues se supone que es de la ley, y ya ven que la verdad la ley ni siquiera se aplica. Por ejemplo, el principio de continuidad, se los voy a decir así de rápido, acabo de ganar un amparo de varios. Se supone que las audiencias deben de ser continuas, máximo según 10 días, el Código Nacional, ¿no? Pues tienen, bueno, a mi representado le fijaron audiencias en enero, y la segunda se la dan en febrero, y la tercera se la dan en marzo, que porque el juez se enfermó, que porque no había programación para la audiencia, ese tipo de cosas que son reales. Lo sentenciaron, le dio 25 años, metí el amparo por falta de continuidad, y entonces sí me dieron una reposición completa de todo. O sea, ahorita nos estamos volviendo a llevar todo ese juicio, pero precisamente por el principio de continuidad. Pero en la apelación dijeron que estuvo bien, que debido a las cargas procesales, que no se puede ver una continuidad como lo marca el Código Nacional, y que hasta se inventan sus acuerdos, ¿no? Es que hoy nos enfermamos de COVID, es que hoy esto, o sea, que se enfermen de COVID, o sea, realmente aquí debe de haber una continuidad, porque mi representado está privado de su libertad, y me tienes que hacer caso, autoridad, ¿no? Pero pues no lo hacen. En apelación, siempre los que, cuando ven esta apelación la confirman. Entonces, ¿verdad, hermanito? ¿Qué caso tiene meter una apelación? Bueno, si tiene caso, hay que agotar la definitividad. Perdón, si no, los amparistas van a decir, ay, los de esta manera no saben, ¿no? Y la amparo, ¿no? Está en el auditorio Ignacio Burgó Orihuela. Bueno, el principio de inmediación sí pasa, y sí sabe, bueno, inmediación inmediata, ¿no? Que un solo juez debe de llevar tu proceso. Me dieron un asunto en donde comienza a llevar el asunto un juicio por feminicidio, lo empieza a llevar un juez, pero después este juez se enferma, y ya nada más de la noche a la mañana le aparece otro juez, y el juez dice, con fundamento en el acuerdo de la corte de fecha tal y tal y tal, es que este juzgador ahora, una vez enterado y una vez que ya ha revisado todos los videos de la causa, es que ya ha inmediado este proceso, razón por la cual es que seguiremos el desahogo de testigos. Así, y lo condena, ¿no? Y yo dije, ¿y esto qué? Pues, y entonces, ¿dónde está la inmediación, no? O sea, deberían de haber puesto todo el procedimiento. Pues ya se van a la apelación, pues ya, obviamente la confirmaron, yo llegué, metí el amparo y nos declaran reposición de procedimiento. Pero se oye bien fácil decir reposición de procedimiento, pero lo que realmente hay detrás es que mi representado ya se aventó 7 meses, o 8, o hasta un año de la apelación dentro del reclusorio, más el tiempo que ya lleva, más se va a aventar casi 2 años, que es lo que dura el amparo. 3 años más va a estar ahí detenido. ¿Y dónde están estos principios del artículo 4 del Código Nacional? De los cuales cuando abres un libro dicen, ay, es que los principios rectores del Código Nacional deberán aplicarse. ¿Se aplican? No se aplican. Por ejemplo, dicen que el derecho a la presunción de la inocencia. En México no existe presunción de la inocencia. Nuestro sistema penal está basado sobre un principio de culpabilidad. Porque si realmente existiera el principio de presunción de inocencia, la persona, en cuanto ya se le formuló su imputación, se debería de ir a su casa. Pero ¿qué creen que no? Porque le formuló imputación una damita, o porque es uno de los del 19 constitucional, o cometido con medios violentos, y tú ya eres culpable, te vas a prisión preventiva o oficiosa. Y entonces, ¿dónde está la presunción de la inocencia? Artículo 20, todos los derechos del imputado, o que al imputado no se le debe de pegar. Pero bueno, perdón la interrupción, pero dentro de esos 5 minutos, ¿dejas hacer las preguntas de ellos o? Sí. Ay, perdón, ya les quité tiempo de preguntas. Tantito. En este momento, si alguien quiere formular una pregunta, sí. o pasamos mejor a la pregunta. Sí, un segundo nada más.
esto que vieron a lo largo de la exposición también ocurre en las audiencias. Decía nuestro amigo, hagan anotaciones de todo para que puedan contraargumentar. Aquí las tengo. Pero se llevan toda la audiencia. Ojo con esto, no existe un tiempo para cada audiencia, sin embargo lo fijan, y entonces también hay defensa o Ministerio Público agotan, de tal manera que ya está con el tiempo por la otra audiencia y ya no te permite hablar, para que digas después, ya tengo conocimiento de todo, me procedo a resolver. Procedemos a las preguntas. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Adelante, hermanito. Gracias. Daniel Medina. Más que Es un una honor. pregunta, es un comentario. Si quieren los comentarios al final, porque el auditorio se tiene que desocupar 7:40 en punto. Entonces tenemos 8 minutos para, yo sé que los abogados son más de comentarios que de preguntas, pero en este caso vamos a ceñirnos a las preguntas, por favor. Bueno, nada más tenía una duda, por ejemplo, del detenido que tuvo el imputado, cuando se lo llevaron y pusieron en la bolsa, no se supone que para eso está el RND, para checar que desde que lo detienen hasta que lo trasladan al Ministerio Público no pasen esas situaciones de tortura, de desaparición. Precisamente, hermanito, precisamente eso es lo que estábamos comentando ahorita. ¿Qué crees? Que el Registro Nacional de Detenciones es una letra muerta casi, la verdad. Mira, te voy a decir y te voy a hablar con la honestidad con humildad. Yo escuchaba al juez Malagón y con él llevo una audiencia y faltaron elementos esenciales como y luego me dio la inmediata libertad. O sea, hay como 3 o 4 jueces que sí son leales, que son ilegales, y si te encuentras un juez de esos, luego va a ser inmediata libertad, porque precisamente para eso se hizo ese registro. Pero, por ejemplo, me ha pasado con otros jueces, en este caso, allí en Atotonilco, el Grande, le digo, porque no había registro nacional de detención, y le digo, y aparte, los detuvieron en un balneario, no les hacen registro nacional de detenciones, y los mandan casi 7, 8 horas después al MP. Y el MP dice, pues es que aquí no importa que no haga registro nacional de detenciones, se entiende que, pues aquí por la distancia y pues no tenemos de internet, entonces aquí no, eso no vale. Eso que así lo dijeron. O sea, ya vale el registro nacional de detención. Ni ahí. Aquí adelante. Adelante. ¿Y qué pasó con el caso que contó que por su primer asunto que llegó, que le dijeron del ministerio, a ver, pásale para acá, abogado? Qué bueno que preguntas, hermanito. Sí. No, la verdad les voy a comentar algo. La verdad es que sí. En ese momento estaba yo muy nervioso porque sí, era mi primer asunto, tenía yo como 21 años y me dicen, no, pues es que es un asunto de un secuestro. Habían 6 chavos, ¿no? Entonces yo llego bien, pero es que me dijeron, es que ni siquiera han cobrado el rescate, ¿no? Y entonces pues ya yo me voy bien confiado así y le digo al MP, es que ¿sabes qué? Hay detenidos aquí y yo soy como, me vengo a nombrar como defensa y no he cobrado ni el rescate. Y me dice el PD, a ver, pásale para acá, hermanito. A ver, ¿cómo que no ha cobrado el rescate? ¿Qué sabes? Y yo, no, pues como que sé, no, pues tú ya sabes mucho de a ver, ¿a quién secuestraron? Tú eres parte de la banda, ¿no? En ese momento se veía yo así como que sudaba frío, ¿no? Y yo pensando, dije, no, debe ser abogado, ya estoy contando. No, y la verdad es que sí, yo le hablé con la verdad al MP. Mira, la verdad es que, bueno, perdón, al PDI. Le digo, mira, la verdad es mi primer asunto, ayúdame. La verdad es que no sé. Y todavía me vio y se rió. Y dice, mira, chamaco, dice, nunca vengas solo el MP, dice, siempre vente con alguien. Pero te voy a dar un consejo. Y dice, menos es más. Y grábense eso, menos es más. Cuando ustedes lleguen al MP, nunca digan que saben nada. Ustedes simple y sencillamente van a llegar. A ver, señor licenciado, mire, vengo a preguntar por el señor Antonio García Ochoa. Y ya luego, puede ser que el MP les pregunte, ¿sabes por qué está detenido? Y ustedes, no, no sé de qué se le acusa, necesito nombrarme para que usted me diga de qué se le acusa. Menos es más, grábenselo. Eso está para los imputados, para todas las personas. Cuando ustedes lleguen a un ministerio público, sobre todo porque da mucho miedo, grábenselo así,
menos es más, solamente vengo a nombrarme, no sé de qué se le acusa y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta y sobre todo que tengan tolerancia a la frustración, porque créanme que nadie lo sabe todo. A mí, les acabo de comentar que varios jueces me han dicho que saben que yo no tengo conocimiento del nuevo sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Entonces, cuando ustedes les digan eso, los quieren hacer enojar. Ustedes no se molesten, sí, su señoría, de aquí en adelante obedeceré las normas, nada más, o sea, no peleándose con él. Y realmente, aunque les hagan cara a los jueces, porque les hacen cara, yo he estado así hablando y está el juez así. ¿Qué? O sea, ponme atención, ¿no? O sea, pues digo, o sea, dame la misma atención que le das al MP, ¿no? Pero, o sea, ya cuando tienes su cara así, ya sabes que te lo van a vincular, o sea, así como que estás hablando y como con la pared, ¿no? Hasta eso es una violación al derecho de defensa, pero pasa, sí pasa. Entonces, tengan tolerancia a la frustración, sobre todo, les quiero decir algo, cuando nacimos, alguien nos ayudó a nacer, había un médico, había una enfermera, cuando nacimos, nuestra mamá nos daba de comer. Somos una sociedad que ha evolucionado, pero en equipo. Entonces, quiero decirles que ustedes no están solos. Cuando tengan un asunto penal, ayúdense de alguien, o de verdad, si necesitan un consejo, tomen mi número telefónico, hasta los que están abogados, no importa, pues digo, dudas todos tenemos. Y estamos en esta vida para pasarnos los apuntes, ¿no? Lo que yo aprendí, ahora sí que a cachetadas de la vida yo se los puedo pasar para que ustedes no lo sufran, ¿no? Entonces, si necesitan un consejo, con todo gusto se los doy, en mí tienen un amigo, y sobre todo, traten de hacer círculos de profesionistas, pásense entre ustedes los apuntes, díganse qué experiencias han tenido, porque este tipo de cosas que vemos, compren un libro, pero traten de ver que sea un abogado litigante, porque pues van a comprar un libro que diga la ley, pues la verdad es que no van a aprender nada. Pues la verdad yo, última pregunta o algo así, perdón, pues ya lo he dicho tiempo. Por cuestiones de tiempo vamos a terminar aquí, para que puedan pasar a sacarse la foto con el doctor y todo, pero mientras tanto, a título de la Facultad de Derecho, agradecemos mucho por su presencia, les esperamos el próximo jueves en la continuación de nuestro ciclo de conferencias y les deseamos una muy bonita tarde.